Basement. Going down. Hola Andrewjackers, hoy estamos en un nuevo video del canal y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un base como el de Basement Dweller de Virtual Riot. ¡Comencemos! Bueno Andrewjackers, ya estamos en el proyecto, ahora vamos a abrir un nuevo serum. Ahora le ponemos aquí, luego a la osciladora le bajamos 2 octavas, le bajamos el volumen y le bajamos el volumen. Bueno, ya acabó el video. Espero que hayan disfrutado del video. Denle like y suscríbanse. Ok, no se crean. Bueno, entonces a la osciladora le ponen FM. Bueno, primero hay que ponerle esta figura al LFO1. Ok, ahora sí, al FM le ponemos 40% y lo linkeamos al LFO1 y le ponemos 10%. Ahora, aquí le vamos a poner ven más y menos. Le ponemos en 55% y otra vez le ponemos 55%. Y luego le ponemos al volumen, lo linkeamos al LFO. Ahora, en el osciladora le vamos a poner las formas básicas y wavetable. Ahora al oscilador B le vamos a poner uno que se llama PWM LPF. Lo linkeamos al LFO y le ponemos 40. Ahora, en el filtro le vamos a poner flanges y phase 12 más. Luego le ponemos en 33 Hz por ahí. Y luego le ponemos 20%. Luego a la resonancia hay que ponerle 25%, la linkeamos al LFO y 50%. Pero los efectos, Hyper Dimension, el mix aquí en el Hyper va a ser 30, Size en el Dimension 2% y Mix 30. Compresor, aquí le ponemos multibanda, le bajamos las frecuencias bajas. Las frecuencias medias le ponemos en 120 y las frecuencias altas 115. La ganancia le ponemos en 9 decibelios. Ahora, el chorus, le vamos a bajar todo el rate. Vamos a quitar el low pass filter. El fit lo ponemos en 40%. Mix al 40%. Delay 1 aquí, delay 2 acá, listo. Ahora el delay, le quitamos BPM, le ponemos link, le ponemos 32 ahí y filtramos. Ahora en el filtro seleccionamos comps y el cutoff le ponemos en 22 y el drive en 10%. En el reverb le vamos a poner el size hasta el 25. De delay se lo quitamos, low cut al 50, high cut lo dejamos aquí y el width al 100. Y finalmente la distorsión, le ponemos en hard clip, el drive lo limpiamos al LFO y le ponemos en 50. Finalmente suena así. Bueno, hay que ponerle trigger. Y olvidé que
Ambos osciladores hay que ponerle en el 6 en el unison y le bajamos todo el random. Listo, ahí está el bass. Ahora que ya acabamos el bass, ya solamente tendríamos que hacer pues, el proceso de mezcla. En este caso yo le puse un preecualizador, ¿sí? Cortando frecuencias que no queremos y resonancias. También le puse un OTT, le puse para que se expanda más, ¿sí? Para expandir más un sonido nada más le bajan al downward. Luego también aquí le puse en stereo separation como 28. Luego también le puse un Camel Crusher para comprimir un poco más el sonido y distorsionarlo un poco. Le puse algo de reverb para expandirlo más. Y por último, la ecualización final. Nada más le corté esta frecuencia como le estaba. Y eso es todo. El bass sonará así. Bueno, Andrewjackers, espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido a hacer un bass, porque no voy a dejar el link para descargarlo. No olviden darle manita arriba, suscribirse y darle a la campanita para ver más videos míos. No olviden seguirme en Instagram, SoundCloud y Spotify. Sin más que decir, nos vemos a la próxima.